¿Existe la palabra hubiera? Muchas veces nos ponemos a pensar el que hubiera sido en algún momento de nuestras vidas. Como por ejemplo en mi caso, siempre me puse a pensar qué hubiera sido si me hubiera puesto a estudiar inglés. Tal vez hubiera tenido el trabajo que en un futuro se me presentó, donde hubiera tenido un buen trabajo, un buen sueldo y hubiera tenido una mejor calidad de vida. Tal vez ese hubiera, o él hubiera sido, le hubiera dicho que la quería, le hubiera dicho que la amaba, o me hubiera atrevido a postular ese trabajo, o me hubiera atrevido a pedir perdón, o me hubiera atrevido a hablarle. En muchas facetas de nuestras vidas pasamos por ese lado del que hubiera. Creo que el mayor lugar donde existe el que hubiera y los lamentos es en el cementerio, porque ahí se quedan las personas que siempre dijeron antes de estar ahí qué hubiera sido. Es por ello que hoy en día estoy aquí en este video diciéndote, no te quedes en el que hubiera, no te quedes simplemente soñando con el pasado. Atrévete a hacerlo. Así te equivoques, así te caigas, así llores, así te rompan el corazón. Es parte de aprender, es parte de saber. Porque tal vez si te atreves a postular ese trabajo, hubiera sido mejor. O como también hubiera sido peor. Pero por algo suceden las cosas. Estas cosas que nos pasan en la vida tenemos que recibirlos de la mejor manera. Y no tenemos que vivir en el pasado. Yo me pasé mucho tiempo pensando en el pasado del que hubiera sido. Pero después de tanto tiempo empecé a leer libros que me ayudaron mucho y simplemente me enseñaron a atreverme. ¿Qué puedo perder si me atrevo? ¿Qué me pueden decir por atreverme? ¿Decirme eres un tonto? ¿Decirme por qué lo hiciste? Lo hice porque quería, porque quiero saber qué es lo que puede pasar. Y lastimosamente eso nos han inculcado de niños. Cuando éramos niños, ¿qué es lo que peor podía pasar en un salón, un aula de clases? Preguntar al profesor. Cada vez que nosotros preguntábamos, teníamos dos riesgos. El primer riesgo era o que nuestros compañeros se burlaban o que el profesor nos castigaba. Muy pocos profesores nos decían, tonto es el que no pregunta, en vez que tonto es que es el que pregunta. Muy pocos decían. Pero la gran mayoría simplemente no lo hacíamos porque no queríamos quedar mal. Entonces, con esa creencia crecimos y es por eso que muchas veces no podemos atrevernos a tal vez a un trabajo. Les voy a contar algo que me pasó a mí cuando era más joven. Yo había estudiado cocina, ya casi la había terminado y en cierta manera recibí consejos de un amigo que me dijo que tenía que postular a un trabajo mucho mejor, tal vez hasta como jefe de cocina. Sin embargo, mis temores eran tan grandes que no me atrevía, pero luego lo fui pensando y dije, vamos a atrevernos, porque a las finales mi amigo también se atrevió y lo logró. Y yo dije, si él lo logró, ¿por qué yo no? Hasta que en cierta manera una vez postulé a La Rosa Náutica, que es un restaurante de 5 tenedores que queda en la costa del mar peruano, de Lima, Perú. Cuando postulé le conté a mi papá y mi papá simplemente dijo, ¿por qué postulas? Si tú no sabes, si tú no, o sea, me puso infinidad de peros. Ese temor creció más, esa inseguridad creció más y simplemente el que hubiera sido, si yo lo hubiera comentado antes de postular, yo no hubiera postulado y hubiera surgido el que hubiera sido. Tal vez así nunca hubiera sabido si realmente podía trabajar ahí o no. Sin embargo, yo lo hice antes y postulé a La Rosa Náutica y postulé a otro restaurante que era 5 tenedores también. Y creo que por esa tenacidad mía de querer trabajar en un lugar que realmente quiero que me paguen bien, entré frente a todo pronóstico, se podría decir, porque ni siquiera había trabajado en un restaurante de 5 tenedores antes. Es más, el único lugar de que trabajé fue en un restaurante de un mercado. Ahí empecé yo, ahí aprendí yo y de ahí me atreví a hacer algo más. Por eso jamás digas qué hubiera sido, porque si no, jamás hubieras vivido lo que estás viviendo ahora. Y si no lo estás viviendo, atrévete, hazlo. ¿Por qué no? ¿Qué pierdes? ¿Pierdes dinero? El dinero viene y va. ¿Pierdes el tiempo? Jamás pierdes el tiempo cuando te atreves a hacer algo que tú buscas. Jamás. Eso que buscas no es lo buscas por buscar. Eso lo que lo buscas es porque te gusta, es porque lo deseas, porque lo anhelas. Tal vez hasta te apasiona. Atrévete, dale, con ganas, cayéndote, tropezándote. Ahí en el camino vas a ir aprendiendo, pero ya lo hiciste. Hay una frase que
Dice Anthony Robbins: no importa cuántos errores cometas, ni cuántas veces te caigas, siempre sigues por delante de aquellos que ni siquiera intentan. Espero que te haya ayudado esta reflexión, y si te ha ayudado, compártelo para que más personas puedan escucharlo. Tal vez lo necesitan, porque muchas veces nosotros tendemos a derrumbarnos. No sabemos por qué. Somos seres humanos, no somos robots. No podemos llegar con un chip, sacarnos uno y ponernos el otro. Voy a ser más positivo. No, es un proceso. Somos seres emocionales. Por eso, ayuda a otras personas compartiendo este video, y espero que te haya ayudado a ti. Gracias por haber escuchado. No te olvides dejar tu like, y si gustas, suscríbete a mi canal. Hasta otra. Chao.